Buenos días, estudiantes del quinto grado de educación secundaria. Muy bien, bienvenidos nuevamente a sus clases de filosofía. Antes de que empiece el video sobre el tema que vamos a desarrollar, por favor, todos tienen que tomar su cuaderno y empezar a anotar los puntos importantes. Pueden poner pausa a este video en cada que ustedes lo necesiten y voy a tratar de que a medida que vaya avanzando el video también tengan ustedes las partes principales las cuales puedan anotar. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con el tema del día de hoy. Entonces, la anterior clase habíamos hablado sobre la finalidad de la filosofía según Wilhelm, ¿no? Entonces también, por ejemplo, Wilhelm Dilthey nos menciona que la filosofía siempre estaba preocupada por el cómo y el por qué. Y hemos aprendido que la filosofía es parte de nuestra vida, por eso se le denomina el amor a la sabiduría. Muy bien, teniendo esto como premisa, ahora vamos a realizar el tema de las características de la filosofía. Son 5 características fundamentales y esto anótenlo en sus cuadernos o en sus hojas de trabajo, ¿no? En lo que estén desarrollando. La cuestión es que lo hagan de manera manual, ¿entendido? Muy bien, entonces, primero, la filosofía es radical. ¿Por qué es radical? Porque va de la raíz, o mejor dicho, va directamente a la raíz, va al fundamento, al primer principio, a los primeros principios de todas las cosas. Es completamente radical. Tiene que haber una sola forma de respuesta. Radical. Muy bien. Al mismo tiempo es totalizadora. ¿Totalizadora por qué? Porque su objeto de conocimiento es el todo. Ellos, los filósofos o la filosofía completa, se pregunta por todo. ¿Entendido? Entonces, no solo es un aspecto de la realidad como las ciencias, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, ¿no? Estamos en una etapa de frío, nos abrigamos y todo eso, pero ¿por qué de las cosas? ¿De dónde viene? Entonces ahí va ya un aspecto totalizador de todos los conocimientos para poder explicar este fenómeno. Muy bien, entonces al mismo tiempo y tal vez un poco más es crítico. La filosofía es crítica, tercera característica. ¿Por qué? Porque está atento ante la posibilidad de la presencia de algunos problemas. O también en caso de que exista una ausencia de la verdad. Allí es donde se establece alguna explicación. Si hay un problema, tiene que haber una causa para ese problema, ¿sí o no? Y si no hay una causa, la filosofía lo busca porque debe haber. Por eso es radical. Ahora, ¿qué tal si no hay verdad en algún hecho que nosotros afirmamos? Incluso lo que yo estoy diciendo. ¿Qué tal la filosofía no es totalizadora o no es crítica? Entonces, siempre va a llegar a tener o obtener una respuesta o alguna explicación a todos los fenómenos que se presenten. Ahora, la filosofía, sobre todo, lo denomino de esta manera, es problematizadora. ¿Por qué? Porque de una pequeña cosa va a realizar toda una investigación y se va a preguntar hasta lo subjetivo y lo objetivo. Va a llegar hasta ese punto, hasta cuando tengas una verdad absoluta ya que ha sido comprobada por la ciencia, la filosofía va a tener alguna explicación de por qué esa cosa no es completamente absoluta. ¿Entienden? Entonces es problematizadora porque la filosofía descubre los problemas entre las otras formas de saber. O sea, eso quiere decir a las ciencias. Y también la filosofía pasada o contemporánea buscan verdades, verdades no, en realidad problemas en todas las verdades que se han consagrado como tales. A partir de ellas plantea una nueva revisión o descubre nuevos problemas o actualiza problemas del pasado. Muchos de lo que nosotros consideramos importante para nuestro conocimiento, gracias a la filosofía se ha tenido que reanudar. Muy bien, listo. Y también al mismo tiempo, aparte de ser problematizadora, es racional. ¿Por qué racional? Porque sus explicaciones son consideradas como plausibles. Generalmente se basan en conceptos, juicios y razonamientos. Y yo les podría retar, si ustedes tuvieran que hablar con un filósofo que tenga bien en claro lo que es su percepción, deshaciéndose de todos los principios y creencias anteriores, les aseguro que les deja sin palabras. Muy bien, entonces estas son las 5 características de la filosofía. Ahora, el segundo tema entonces es el método de la filosofía. La filosofía como ciencia tiene su propio método, como les comenté
anteriormente, es una ciencia al final, ¿no? Una ciencia más práctica. Entonces tiene un método. A ver, empezando por etimología. Método viene de dos voces griegas. Meto, que significa meta, o sea, meta, fin, ¿no? Lo que conlleva. Y odos, ¿no? Que significa camino. Entonces, es un camino que te lleva hacia un fin determinado. Ese es el método. Entonces, ¿cuál sería el método de la filosofía? El fin o el camino hacia la sabiduría. ¿Cómo va a llegar hasta la sabiduría? Entonces, la filosofía tiene métodos, tiene bastantes métodos, ¿no? Que nosotros los vamos a desarrollar justamente ahora. Son exactamente 7 métodos los que vamos a desarrollar, ¿no? Y bueno, el método es una forma de trabajo, nos menciona. Una forma de trabajo, un conjunto de normas, procedimientos que se sigue para hacer algo. Eso es un método, ¿sí o no? Porque si no tuviera método, la filosofía no podría llegar a ser considerada también ciencia, aunque sea una ciencia social fáctica o práctica, perdón, ¿no? Entonces, tiene que sí o sí alcanzar un fin. Y entre ellas vamos a desarrollar más adelante cuáles son esos siguientes métodos. Entonces, el método de la filosofía es la aprehensión, comprensión e intelección de esta realidad que nosotros conocemos, mediante un conjunto de procedimientos racionales. Aquí vamos a hablar también de algunos filósofos, tanto griegos como de la Edad Media, de la Edad Contemporánea también. ¿Entendido? Entonces, empecemos sin más preámbulo con el primer método. El primer método es el método deductivo. ¿Cuándo haces tú una deducción, por ejemplo? Cuando tú agarras el todo y buscas de ese todo las partes más importantes que al componerse como un conjunto son un todo. ¿Me entienden? De un todo a cosas particulares. Muy bien, entonces el deductivo viene eso, de principios generales a hechos particulares. Este método fue planteado primeramente por Aristóteles, entonces también se le conoce como el método aristotélico, ¿no? Este pensador era mucho más enciclopedista de esa época y ahí es donde condensa todo su saber. Él, por eso es que él, por ejemplo, tiene bastantes ramas a las que ha aportado, incluyendo la matemática, la historia, la filosofía, entre otros, ¿no? Incluso la ciencia, las ciencias naturales, ¿no? Sobre todo. Entonces, em, en ese contexto histórico, vamos a ver, por ejemplo, en su contexto histórico, vamos a ver, en su contexto histórico, el pensamiento científico no se fundamentaba generalmente por la experimentación. Por eso es que él era, vamos a decirlo, muchos autores consideran que era un ratón de laboratorio, que se basaba mucho en todo lo que encontraba en los libros, ¿no? Entonces era más enciclopedista y también su conocimiento lo ha plasmado en las enciclopedias, pero no era experimental. Esa es la parte un poquito que se desliga en sus fundamentos teóricos, ¿no? Entonces, por eso es en realidad que se caracteriza, porque efectúa formulaciones teóricas que carecen la mayoría de la experimentación, de algo experimental práctica. Ahí es donde nace el otro método de la filosofía, que es el método inductivo. El método inductivo es al revés. ¿Esto qué quiere decir? De todos los hechos particulares, ¿no? de ese conjunto, recién se forma un todo. Entonces se caracteriza por eso, ¿no? Por hechos singulares, individuales, para poder formular principios generales. ¿Quién fue el que expuso este método inductivo? Fue Francisco Bacon en el año 1561 hasta el año 1626. Lo trabajó. Es uno de los precursores metodológicos de la ciencia moderna. Francisco Bacon dice, todos los cuerpos caen al vacío con la misma velocidad. Él postula eso, pero él no ha observado a todos los elementos que conforman el planeta Tierra y los ha comprobado de manera experimental, sino que solo tomó algunos, ¿no? Un ejemplo tal vez de un número de elementos y de eso sale este postulado, que todos los elementos caen al vacío en una misma velocidad. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente, que es el método dialéctico. El método dialéctico en líneas generales significa cambio, movimiento, evolución, transformación, desarrollo, progreso, entre otros que tengan que ver con ir hacia adelante, como ver hacia adelante. Muy bien, entonces,
Este método ha transcurrido por tres momentos importantes. En el primer momento aparece Heráclito. Heráclito, quien sostiene que todo se encontraba en constante movimiento, entendido este movimiento como el devenir, o sea, lo que va a venir más adelante. Incluso él decía, no, entonces mira, si yo te cometo una acción hoy, entonces, ¿qué consecuencias me dará el devenir? ¿No? Entonces, luego el que lo sostiene también es Hegel. Él dice que el cambio dialéctico se produce mediante un proceso de tesis, antitesis y síntesis. En la primera, la tesis es la afirmación. La antítesis es la negación de esa afirmación. Y la síntesis es la negación de la negación anterior, o sea, de la antítesis, ¿no? Entonces, ahí es cuando se formula y se da el pensamiento más dialéctico de la filosofía. Posteriormente, quienes lo hacen al método dialéctico como una forma más materialista es Marx y Engels. Ellos dos toman el fundamento de Hegel, que en un primer momento Hegel lo toman como más empírico, idealista. Entonces podemos definir frente a estos conceptos que la dialéctica como la ciencia de las leyes generales, del desarrollo de la naturaleza, la sociedad, y el pensamiento. Si ustedes leen, por ejemplo, La lucha de clases de Marx y Engels o El capital de Marx y Engels, ¿no? Ustedes van a darse cuenta cómo es que ellos filosofan y cómo es que llegan a una conclusión, ¿no? Básica y bastante tomada en la actualidad para los materialistas sobre un aspecto de la sociedad de ese momento, de que estaba bastante basado en la realidad de ese momento y lo que puede pasar, ¿no? Muy bien, entonces el otro método también interesante es el método de la mayéutica. El método de la mayéutica es utilizado por Sócrates, así que ustedes ya ahí, clarito, ¿no? Sócrates, a ver, ¿cuál es su frase principal de Sócrates? Solo sé que nada sé. Por ahí vamos a partir. Pero antes de que esto diga Sócrates, pasa lo siguiente. ¿Qué es? La mayéutica consiste en preguntar. Preguntar una vez obtenido la respuesta crítica, ¿no? Una vez obtenido la respuesta en realidad. Luego de tener la respuesta, lo tiene que criticar. Y una vez que lo critica, lo tiene que analizar, ¿no? Y entonces se observa lo que se olvidó, lo que fue innecesario, ¿no? Y así se sigue hasta obtener una respuesta clara y sin contradicciones. Entonces, el método de la mayéutica tiene dos fases principales, ¿no? Este método socrático tiene dos fases principales. Primero nace de la ironía y el otro que es netamente la mayéutica. Cuando habla de ironía, por ejemplo, Sócrates empieza por interesar a su interlocutor. ¿Esto qué quiere decir? Que el interlocutor va a discutirse solito el tema que está exponiendo, ¿no? Y a partir de aquí le obliga a dar una definición al interlocutor. Una vez que le obliga a dar, pasa a indagar sobre esta definición y luego empieza a expresar las limitaciones, las carencias que pueda tener y al ver que es inadecuada, ¿no? Le pide que dé otra definición, ¿no? Imagínense que se dé otra definición y se repite este proceso varias veces. El interlocutor es importante ahí porque él mismo se va a dar la respuesta. A partir de que se dé la respuesta, tiene que sí o sí llegar a un fundamento sólido en el cual ninguna de las preguntas, aunque se refieran a las limitaciones, puede hacerle cambiar de opinión. Entonces, en un primer momento, este método se hace un poco destructivo. ¿Por qué? Porque empiezas a hacerle entrar en un conflicto a tu interlocutor, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, muchos lo consideran como negativo. Pero Sócrates en realidad no pretende destruir al interlocutor, porque así parece, ¿no? Porque le haces preguntas sobre sus limitaciones y sus carencias. Y eso es lo que la mayor parte de las personas evitamos hacer. Por ejemplo, cuando alguien está exponiendo y dice, a ver, ¿tienen alguna duda, juicio, crítica? Cuando hablan de crítica, nadie quiere decir lo malo, pero sí dicen, ¿sabe qué? Aportando lo que dijo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Nadie dice, ¿sabes qué? Esto me parece que está mal, o esta limitación has tenido, es muy cruel, ¿no? Y Sócrates hacía eso.
¿Para qué? Para que el interlocutor se dé cuenta de su ignorancia, ¿no? Hasta ese proceso tiene que llegar. Una vez que llega ese proceso, ¿qué hace? Eh, Destruye esa posición que primeramente tenía el interlocutor. ¿Para qué? Para formar un conocimiento mucho más fundamentado. Entonces, imagínense todas las exposiciones de filosofía que se hagan de esta manera, sería muy genial, ¿no? Entonces, se asume de un modo un poco acrítico, no es netamente crítico, es acrítico, ¿no? Y lo que se toma como absoluto sin ningún análisis nos demuestra que no tenemos la capacidad de discernir. Entonces, lo que en la mayéutica sí o sí, y en esta parte de la ironía se quiere llegar, es a que el hombre saque de su vida cotidiana todo lo que acepta como hecho. A eso Sócrates lo llamaba vulgaridad. Imagínense, sacar al hombre de su cotidiana vulgaridad y los introduce un poquito más al diálogo filosófico. Muy bien. Entonces, en la segunda parte de este método de la mayéutica es esto mismo, la propia mayéutica. ¿Qué hace? Sócrates en realidad no pretende ser el maestro de nada, ¿no? Porque ahí nace lo que hace rato mencioné. E incluso dijo, solo sé que nada sé. ¿Por qué? Porque quería que nosotros, todos los que alguna vez lo leamos o los interlocutores propios de esa época, puedan, ¿no? Llevarse un autoconocimiento propio, ¿no? Y utilizar el diálogo para que el propio interlocutor se dé cuenta de la verdad. Eso era. Por eso dice, ¿sabes qué? No, no sé, solo sé que nada sé. Punto. ¿No? Con eso nos calla a todos. Es que en realidad cada vez que nosotros decimos algo, siempre tiene algo para que pueda refutar a alguien. Entonces, una vez que se refuta, por ejemplo, llegando a la parte que hace rato dijimos de la ironía, somos nosotros mismos quienes llegamos a la verdad, no poniéndonos en duda todo lo que hacemos, lo que decimos, ¿no? Llegamos a la verdad, una verdad que ha salido a la luz dentro de nosotros mismos. Y cuando sale a la luz dentro de nosotros mismos, ¿es valorado o no? Es completamente valorado. Entonces, nadie nos enseña, no hemos aprendido, somos nosotros mismos quienes hemos hecho nacer esta verdad. Este es el momento creador positivo. Gran aprendizaje lo de la mayéutica, sí. Así que no se olviden, por favor. Muy bien. El quinto método es el método fenomenológico. Este método es un poquito más sencillo. Lo crea Husserl, ¿no? Y él intenta llegar a las cosas, a los hechos, sin hacer nada, sin intervención en realidad. Es decir, que se elimina todos los elementos subjetivos del observador. Por ejemplo, una manzana. Husserl no se preocupa si realmente es una manzana, ¿no? Si es buena o mala, si le recuerda algo o no, simplemente la describe tal y cual, ¿no? Se presenta ante él, tal y cual, ¿no? Fenomenológico, así es. Entonces, desinhibiéndose de todo lo que conoce de una manzana, lo describe tal como es, real. No le interesa si existe o no, pero ahí está, tal como se le presenta, ¿no? Ese es el método fenomenológico. Ahora, el método intuitivo discursivo. En este método también es denominado o llamado también el no Nartman y que consta de 4 pasos. Primer paso. El primer paso es cuando el filósofo intuye, ¿no? Algo o aplica la intuición sobre algo. Ejemplo, vamos a poner algo que casi la mayoría de los filósofos hablan. El hombre tiene alma. Ese sería el primer paso. Ahora, el segundo paso es que se analiza racionalmente esta intuición, sus posibilidades de que esta intuición sea verdad. A ver, entonces, ahí es cuando se empieza a buscar pruebas sobre la existencia del alma. ¿Listo? Muy bien. En un tercer momento de este análisis empieza a ser un poco más racional, ¿no? Nace ahí la segunda intuición. Entonces, ve que el hombre posee alma. Ahí ya se ve, se hace material, es netamente racional. Y por último, analiza racionalmente
y rigurosamente dicha intuición para llegar en realidad todo al conocimiento. Recuerden siempre eso, todo lo que estamos hablando es para llegar a un tipo de conocimiento. Aunque el que personalmente el que más me encanta es el de la mayéutica, ¿no? En realidad. Muy bien, entonces, eso sería en realidad el método intuitivo y discursivo. Nace de la intuición y las formas para saber si esa intuición es real. Y cuando es real, tiene que darse un método un poco más racional y analizarse constantemente, ¿no? No vaya a ser que esa intuición solamente sea una intuición y un discurso y al final no sea un conocimiento propio. Muy bien. El séptimo método es el método de Descartes, también conocido como método cartesiano. Este método consiste en aplicar 4 reglas fundamentales, ¿no? Primero, no admite como verdadera cosa alguna, es decir, se pone en duda todo lo que tenga que ver con evidencias y perfección. Imagínense, anteriormente se hablaba de la intuición y el discurso, ¿no? Algo que es netamente más subjetivo, pero que también tenga parte de verdad y real. Ahora, en este método cartesiano, ¿no? Ya no hay ni una verdad, es completamente radical, no hay ninguna verdad absoluta. Entonces se pone en duda todas las evidencias. Ahí es cuando también, por ejemplo, la mayoría, voy a meter un poquito ese tema, los cristianos, ¿por qué creen que no están a favor de la evolución? En la evolución misma hay, ¿no? Ahí existen las evidencias, pero hay algo mucho más fuerte que el ser humano siente. ¿Y el sentimiento es real? Sí, ellos sienten que hay un Dios supremo. ¿Sí o no? Algunos sentimos eso, hay un Dios supremo. Entonces, tal vez ahí llega a una consecuencia, pero es Dios, Dios es Dios, no hay más, ¿no? ¿Y por qué? Buscan las razones. Uno, porque todos tienen miedo a la muerte. Si todos tienen miedo a la muerte y se ha comprobado de que el alma sí existe y el alma es el que siente, entonces cuando muero mi alma no va a morir y a algún lugar se va a tener que ir. Y si tengo miedo y pongo las bases cristianas en mi vida, por ejemplo, ¿no? Yo miento, que tal vez alguna vez he engañado, le he hecho daño a alguien, ¿no? Mi alma se siente acusada y si muero me voy al infierno. ¿Entienden? Son cosas así, ¿no? Muy bien, entonces ahí es donde los cristianos no admiten la verdad, refutan las evidencias y sí, tienen mucha razón en algunos casos, ¿ok? Listo, segundo, entonces, se divide cada una de las dificultades examinadas en tantas partes como fuera posible y en cuantas sea necesaria para una mejor solución. ¿Ok? Sea esta solución subjetiva o materialista, pero se pone en duda todo. Muy bien. La tercera regla es que todo este pensamiento se debe conducir de manera ordenada y debe ir ascendiendo. Es decir, empezamos por simples hechos de conocer y poco a poco llegar al conocimiento de los objetos más complicados. ¿Listo? Muy bien. Por último, tenemos la cuarta regla, que es hacer un recuento general de todo lo que hemos hallado, ¿no? De todo lo que hemos hallado como pruebas, como pensamiento, sea intuitivo, sea deductivo, sea en cualquier método, ¿no? Hasta estar seguros de no haber olvidado nada. Entonces, una vez que llegas a ese punto, ya tienes tu conocimiento, ¿no? Ese es el método. De estos métodos que hemos desarrollado, realmente espero que al final de este video pongan ustedes con su propia concepción y su propia forma de adquirir conocimiento tomando estos 7. ¿Listo? ¿Cuál de ellos se adapta mucho más a tu realidad? Y eso lo van a escribir como tarea.
De esa manera culminamos con este tema de los métodos de la filosofía. Por favor, todo en el cuaderno. Y les voy a enviar este archivo con un enlace en realidad para que ustedes puedan reportarme todo el avance del curso. Tienen que hacer efecto multiplicador, por favor. Nos vemos a la siguiente.